Bienvenidos, bienvenidos al tema para hoy. Vamos a seguir aprendiendo cómo tener matrimonios victoriosos, cómo lograr familias estables, triunfantes y felices. Y vamos a hablar hoy especialmente de por qué hay problemas en los hogares. Hay muchos motivos por los que hay problemas en los hogares, pero hoy vamos a hablar especialmente de uno, el principal, la raíz de todos los problemas. Vamos a ponerla en evidencia para cortarla, en el nombre de Jesús. De quienes contraen matrimonio hoy en día, el 50% terminan en divorcio. De los que vuelven a intentarlo nuevamente, de los que vuelven a casarse, el 60% terminan divorciados. Millones de niños en toda la tierra impactados negativamente a causa del divorcio. Y ese impacto produce en los niños unas heridas en el corazón de rechazo, de resentimiento, de incumplimiento, de abandono y otros motivos de estos que con el tiempo ellos cuando se casen van a aplicarlo en sus hogares. Y lo digo con autoridad, con conocimiento. Provengo de un hogar restaurado. Junto con mi esposa hoy tenemos más de 40 años de casados. Y tuvimos años hermosos, maravillosos, de novios, cuando nos casamos. Antes de que llegaran nuestros hijos, nuestro primer hijo llegó después de los 3 años de casados. Tuvimos tiempo de viajar, de disfrutarnos y pasamos años maravillosos, años hermosos. Después disfrutamos a nuestros hijos viéndolos crecer, viéndolos ir al colegio, viéndolos graduarse, viéndolos ir a las instituciones, todos esos tiempos maravillosos que uno quiere como padre. Pero con el paso de los años vinieron tiempos oscuros, tiempos negros, dificultades, problemas, incomprensiones. Y entramos en una cadena de disgustos, de no hablarnos así viviéramos en la misma casa. Y cuando hablamos eran disgustos y otro disgusto, hasta que nos vimos envueltos en una cruenta y horrible separación. Llegamos al punto de no retorno y nos separamos. Pero después de eso, seguimos lastimándonos. Porque yo seguía asediándola, seguí controlándola, seguí amenazándola. Y ella finalmente ya no quería saber nada de mí, me odiaba, le daba vueltas el estómago cuando le hablaban de mí. No quería saber nada de cristianos porque yo me había convertido por esa época. Y no quería saber nada de restauración de hogar. Fue bien difícil. Pero desde esas profundidades tenebrosas, desde esa cueva recóndita, difícil, desde allá nos rescató el Señor. Somos un matrimonio restaurado. Dios restauró nuestra vida. Dios me restauró a mí como persona, la restauró a ella como persona. Luego nos restauró como pareja. Nos restauró como familia, nuestros hijos. Cada uno de ellos fue restaurado por el Señor. Y hemos sido restaurados y bendecidos a niveles impredecibles. Aún la bendición ha alcanzado a aquellos que se han casado con nuestras hijas y con nuestros hijos. Aún vemos la bendición de la restauración en nuestros nietos. Tenemos 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces con autoridad podemos decirle ahora, no hay matrimonio, por difícil que sea la situación, no hay matrimonio que no pueda ser restaurado, que no pueda ser levantado por el Señor. No importa la situación por la que estés atravesando. No importa si te dicen que ya no te aman. No importa si tú crees que ya no la amas o no lo amas. Dios puede restaurar todo matrimonio. Dios no solamente vino a sanar los heridos, a sanar a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los leprosos. Dios también viene, Jesucristo también vino a sanar los matrimonios heridos, a resucitar cuando haya necesidad de resucitar los matrimonios muertos.
Junto con mi esposa nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay problemas en los matrimonios si no debería de haber problemas en los matrimonios? ¿Y por qué no debería haber problemas en los matrimonios? Porque es que fuimos hechos a la semejanza de Dios. Además, Dios nos bendijo. Tenemos la semejanza de Dios y tenemos la bendición de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Además de ello, nosotros cuando nos casamos tenemos las mejores intenciones. ¿Quién no tiene las mejores intenciones cuando se casa? Todos tenemos las mejores intenciones. No debería fracasar un matrimonio, no deberían existir problemas en los hogares, pero existen. Entonces, ¿por qué hay problemas en los hogares? Nosotros junto con mi esposa fuimos a la Sagrada Escritura a estudiar el caso. La Sagrada Escritura es el mejor manual de consejería matrimonial que pueda existir. Es el manual de la existencia del hombre. Todo tiene un manual. Nosotros los humanos tenemos un manual y este es nuestro manual. Y si vamos al manual de consejería del hombre, gloria a Dios, encontramos el por qué hay problemas en los hogares. Y lo evidenciamos en Deuteronomio 28:15 exactamente, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está el problema. ¿Qué nos pide Dios? Procurar cumplir, solamente procurar cumplir, hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir. Uno cumplió al 100% de Jesús. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Procurar cumplir los mandamientos. Y dice que si no procuramos cumplir, si no hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplir, entonces vienen sobre nosotros unas consecuencias, unas maldiciones. Y una de ellas en el versículo 30, Deuteronomio 28:30 dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Para el caso de las damas, te desposarás con varón y otra mujer dormirá con él. El adulterio. Eso quiere decir que una de las consecuencias de la desobediencia a Dios es el adulterio. Y el adulterio es el que trae todos los problemas al matrimonio. Estoy hablando del adulterio físico y también del adulterio emocional. El adulterio del corazón, el adulterio mental. El Señor Jesucristo dice que con solo mirar hay adulterio. Y ese adulterio es el que trae los principales problemas en los hogares. ¿Y por qué se da ese adulterio? Por la desobediencia a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer a Dios, volvernos a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero nosotros no lo obedecemos. Muchas veces amamos más la esposa. Yo amaba más a mi esposa. Me ocupaba más de ella, me preocupaba más de ella que las cosas de Dios. Muchos aman más los hijos. Algunos aman más su profesión. Otros aman más su empleo o aman más sus negocios. Otros aman más el deporte preferido. Si el domingo no vamos a la iglesia, no nos ocupamos de las cosas de Dios y nos vamos a practicar nuestro deporte preferido, le estoy dando la primacía al deporte preferido, no le estoy dando la preeminencia a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle la preeminencia a Dios. Es lo que quiere el Señor Jesucristo cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que nosotros le demos la primacía a Dios. Pero cuando no le damos la primacía a Dios, estamos desobedeciendo este mandato. Entonces nos desentendemos de Dios y Dios se desentiende de nosotros. Pero ¿qué sucede si nosotros le damos la primacía a Dios? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, que entonces Dios se ocupa de nuestros asuntos, Dios se ocupa de nuestra esposa. Miremos el caso de Abraham. A Abraham le robaron la esposa. Abimelec, el rey Abimelec, un rey, le robó la esposa. ¿Y para qué se la robó? Pues para fornicar con ella. Pero no pudo fornicar. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. Y la tuvo varios días. Y el Señor se le aparece y le dice: devuelve la esposa de Abraham. Porque si no la devuelves, eres hombre muerto.
Y Abimelech le dijo, Señor, pero yo no la he tocado. Y el Señor le dice, yo no he permitido que la toques. Dios no permite que toquen tu esposa. Dios no permite que dañen tus hijos. Si tú le das la primacía a Dios. Cuando yo aprendí a darle la primacía a Dios, Él se ocupó de mi esposa, Él se ocupó de mis hijos, Él se ocupó de mi casa, Él se ocupó de mi profesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Darle la primacía a Dios, poner en práctica lo que Él nos dice que debemos hacer. Cuando Adán y Eva desobedecieron, vino para ellos como consecuencia una maldición. También en nuestro caso, cuando desobedecemos a Dios, la consecuencia para nosotros es una maldición. Y una de ellas es, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Y todas estas consecuencias que hay en Deuteronomio 28, del versículo 15 al 65, 53 versículos, todos, 53, todos impactan directamente el matrimonio e impactan el hogar, impactan los hijos, porque lo impactan con adulterio o lo impactan con enfermedades o lo impactan en las finanzas o lo impactan en que todo le vaya mal. 53 versículos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que hagamos nuestro mayor esfuerzo. Es que dice procurar cumplir. Tenemos que procurar cumplir. Yo les invito hoy para cortar los problemas en los hogares, para cortar la raíz de los problemas en los hogares. Hay otros problemas, pero secundarios. Pero para cortar la raíz principal por la cual hay problemas en los hogares, yo les invito a volvernos a Dios, volvernos a Él. Y nos volvemos a Él solo a través de Jesús. ¿Por qué a través de Jesús? Porque es Jesús el que nos reconcilió con Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo nos da potestad nuevamente de ser hechos hijos de Dios. Nos reconcilia con Dios. Él muere por nuestros pecados. Él lleva nuestros pecados a la cruz. Él lleva nuestras maldiciones a la cruz. Él lleva nuestras enfermedades a la cruz. Él nos reconcilia con Dios. Y sigue diciendo, versículo 13, los cuales se refiere a nosotros. Ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Ahora, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos engendrados del mismo Dios. Tenemos el ADN de Dios. Yo les invito, si alguno de ustedes está pasando por circunstancias por las que yo pasé, o mi esposa pasó porque los dos tuvimos dificultades, tuvimos problemas, ella también sufrió, ella también lloró. Los dos tuvimos dificultades. Si alguno de ustedes está pasando por dificultades en su matrimonio, la causa puede ser en que le estás dando la primacía a personas, a cosas, a situaciones, a actividades, acciones, antes que a Dios. Yo te invito a volverte a Dios, darle la primera posición a Dios, la primacía a Dios, buscando a Jesús, porque Jesús es la puerta para ir al Padre. Yo les invito a orar conmigo. Si tienes dificultades en tu hogar, si tienes dificultades con tu pareja, dificultades con tus hijos, yo te invito a hacer esta oración. Oh Padre bendito Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por llamarme, Señor. Gracias por manifestarte a mí. Yo estaba perdido, Señor, pero te has manifestado a mí. Y ahora, Señor, en esa manifestación a mí, yo digo que sí. Oh, bendito Señor, que sí te quiero, que sí me quiero volver a ti. Oh, Señor, confieso que fallaron mis planes, fallaron mis acciones, mis actividades, Señor. Yo quiero ahora que seas tú el que gobierne mi vida. Yo quiero sujetar mi vida a tu palabra, Señor. Yo quiero sujetar mi vida al mandato de Jesús. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Ahora sé que es la única manera de tener la victoria. Cuando dejo de hacer lo que yo quiero y hago lo que Jesús me dice que haga. Señor Jesús, ven a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador.
Escribe mi nombre en tu libro y no lo borres jamás. Jamás. Jamás me quiero volver a separar de ti. Quiero que seas tú el que rijas de ahora en adelante mi vida. Oh sí, bendito Señor. Yo te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Llegamos al final de Matrimonios Victoriosos con Luis y Janet Palacios. Le invitamos a participar en nuestros cursos para matrimonios adquiriendo y siguiendo el libro titulado Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso, de venta en amazon.com. Para más información visite nacidosparavencer.com o facebook.com/Pastor Luis Palacios.